Y hoy hablamos de mal de Parkinson. Está con nosotros el doctor Ricardo Maiolo, que es neurólogo. A ver, varios aspectos que me gustaría que hoy analicemos respecto a este tema del Parkinson. Primero, conocer y profundizar acerca de cuál es la sintomatología, cuál sería el indicio para acudir al médico y asistir a un neurólogo particularmente. Y después focalizarnos mucho en el tema del tratamiento, saber si esta enfermedad tiene o no tiene cura, si el tratamiento muchas veces funciona o también puede no funcionar, si hay alternativas de tratamiento y como última pata, si existe la posibilidad quirúrgica para algún tipo de paciente. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, empezamos por el principio. ¿Cómo no? Síntomas. ¿Cuáles son? Yo creo que la gente en general conoce lo que es la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad bastante difundida, es bastante frecuente. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, es mucho más frecuente. ¿Es bastante frecuente? ¿Es como una enfermedad degenerativa, como que aparece con la edad? Después de la enfermedad de Alzheimer es la segunda enfermedad degenerativa más frecuente, de manera que la prevalencia es muy grande, es muy alta. Lo que uno tiene que saber es que la presentación es bastante heterogénea y disímil, no hay dos pacientes casi iguales, hay bastante diferencia en la presentación clínica y esto tiene valor desde el punto de vista de la evolución, desde el punto de vista de la respuesta farmacológica, desde el punto de vista de la presentación clínica de la enfermedad. Con lo cual, un punto de partida determinado habla de que esa enfermedad se puede desarrollar de una manera diferente a la que de otra persona si tiene un punto de partida por ahí. Exacto. Distinto. A tal punto es así que no se sabe si es una sola enfermedad o es un gran grupo de enfermedades que se manifiestan de manera similar. Hay una cosa que planteaste, que es el tema de la presentación hereditaria o no, si tiene un valor la parte genética. Se sabe que un pequeño porcentaje de casos, un 15, 20 y pico % de los pacientes tiene valor la herencia, del punto de vista... La herencia también es bastante heterogénea, puede ser de herencia autosómica recesiva, padres sanos que tienen un hijo con una enfermedad de Parkinson, o autosómica dominante, padres que tienen la enfermedad y que uno de los hijos la tiene también. Pero lo que voy es a esto. Dentro de la presentación de la enfermedad, todos sabemos que la enfermedad tiene básicamente 4 signos bastante característicos que son el temblor, la lentitud del movimiento, la rigidez, que es la resistencia para mover una articulación, y la inestabilidad postural, que puede dar lugar a la aparición de caídas o no, por lo menos inestabilidad postural. Estos síntomas, que se dan de una manera más o menos simultánea, no en todos los pacientes están presentes de manera igual. En algunos predominan el temblor, en otros predomina más la lentitud y la rigidez. Eso tiene una gran importancia desde el punto de vista de la evolución, y eso se lo decimos a los pacientes también. Los pacientes que tienen mucho temblor predominante, que es la forma que nosotros podemos conocer y reconocer en la calle, en general tienen una bastante pobre respuesta al tratamiento, pero a largo plazo tienen una mejor evolución que los pacientes que no tienen tanto temblor. Vos dirás, ¿pero cómo? ¿Hay Parkinson sin temblor? Sí, hay Parkinson en el que el temblor no es el síntoma predominante. Sino más bien esta rigidez o esta dificultad para arrancar el movimiento. Exacto. Y estos pacientes que no tienen tanto temblor predominante, que tienen más lentitud, inestabilidad y rigidez, tienen una primera etapa en la que la respuesta medicamentosa es buena. Mejor. Es buena, pero después las complicaciones empiezan a aparecer mucho antes que los pacientes que tiemblan. Con lo cual, la calidad de vida del paciente con Parkinson, donde predomina el temblor, seguramente a largo plazo sea mejor que aquel enfermo de Parkinson donde predomina la rigidez del movimiento, ¿no? La dificultad para arrancar. Cuando hablábamos de los hijos, me quedé pensando, ¿esto puede aparecer en edad temprana o esto necesariamente está relacionado como con la tercera edad? Está relacionado con la tercera edad, pero empieza mucho tiempo antes que aparezcan los síntomas motores característicos de la enfermedad a través de síntomas premotores. ¿Qué son? Que son básicamente 4 o 5, que son la pérdida del olfato, la constipación, las alteraciones del sueño, que son bastante específicas, que si querés lo podemos hablar. Porque hablando del sueño, que estamos hablando permanentemente como una de las grandes dificultades que se tienen en estos tiempos, Seguro, ¿no? Estos pacientes tienen alteraciones en el sueño mucho tiempo antes que aparezcan los síntomas motores, que se llaman alteraciones de la conducta del sueño REM. El sueño REM, que es la etapa de sueño profundo, la etapa 4, se llama REM, de una sigla en inglés en la que los movimientos de los ojos, ocurren movimientos rápidos de los ojos, coincide con la etapa onírica del sueño. En esa etapa onírica, la etapa de sueño REM, los músculos están paralizados.
salvo los músculos de los ojos que hacen que los ojos se muevan. En esa etapa, de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, los músculos no están totalmente paralizados y eso se acompaña de alteraciones en la conducta del sueño, sueños vívidos, los pacientes gritan, se mueven demasiado, tienen pesadillas, tienen sueños bastante característicos y tormentosos que ellos lo refieren así. Tienen una noche fea porque tienen sueños bastante feos y además la conducta del paciente durante el sueño, uno le pregunta a la esposa y nos cuentan que es un sueño que pega, que patea, pero no de una manera sutil, sino que lo hace de manera continuada y lo hace de manera persistente. O sea, no es que estás durmiendo y de golpe te levantaste por alguna circunstancia, sino que esto se repite en el tiempo y muchas veces se prolonga en el tiempo. Se prolonga en el tiempo y eso se puede saber a través de estudios como la polisomnografía. Lo que pasa es que son síntomas que ocurren mucho tiempo antes que aparezcan los síntomas motores típicos de la enfermedad. Bueno, pero esto también nos abre una enorme posibilidad, el poder identificar esto a nosotros como población en general. El hecho de combinar la constipación, las dificultades del sueño, esta característica, este tipo de sueño tormentoso del que hablábamos recién. ¿Qué más? Y la cuarta es la depresión, que es un síntoma en la cual, digamos, tenemos que tener mucho cuidado cómo lo estamos desarrollando. Pero cuando en un paciente se dan de manera conjunta las cuatro cosas, uno dice, bueno, acá evidentemente tenía un fenotipo, o sea, tenía una expresión genética de un tipo de enfermedad de Parkinson. Hay muchos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, que tienen 1 o 2 o 3 o no tienen ninguno y tienen enfermedad de Parkinson. Por eso se sospecha que es un grupo de enfermedades y no solamente una enfermedad, es bastante más heterogéneo de lo que pensamos. Ahora, si yo tengo la posibilidad, cosa que obviamente no debe ser común ni frecuente, de poder identificar la enfermedad de Parkinson en este estadio anterior al temblor o a la dificultad motriz, ¿se medica eso? ¿La medicación se anticipa a la consecuencia del Parkinson? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, absolutamente. Ese es un tema controvertido y controversial. No existe una opinión unánime respecto a la necesidad de medicar a estos pacientes porque hoy por hoy tenemos medicamentos que se llaman neuroprotectores. Sí. Hay algunas sustancias neuroprotectoras que son útiles para, no sé si evitar el desarrollo de la enfermedad, por ejemplo, para retrasarla. Sí. Pero eso es un tema que está muy en discusión y sobre lo cual no quisiera mucho referirme porque hay muchas opiniones a favor y opiniones en contra. Claro, está bien, de está muy manera bien. Que no hay genera como un debate todavía en la comunidad científica. Seguro. Está bien. Ahora, ¿qué pasa con la medicación concretamente que se utiliza para mejorar la sintomatología del Parkinson? Decíamos algunas veces que en algunos pacientes hay una buena respuesta y en otras no hay casi respuesta. O sea, ¿qué es lo que se busca? Y en otros hay una muy buena respuesta al comienzo y después la respuesta no es tan buena. Claro. Entonces, hoy por hoy, desde hace unos 50 años, tenemos un medicamento que es la levodopa, que permite que una sustancia que está en el cerebro, que es la dopamina, que está disminuida en los pacientes con la enfermedad de Parkinson, se restituya en el cerebro de estos pacientes. Como la dopamina no se puede dar, usamos un precursor que es la levodopa, y todos reconocemos una película de Robert De Niro que era Despertares, en la que el paciente le daban levodopa y el paciente mejoraba de una manera espectacular, pero al cabo de un tiempo empezaban a aparecer una serie de fenómenos motores que se llama corea, se llaman disquinesias, que es un acompañante de esta medicación. Con lo cual, esta medicación que puede mejorar o no las consecuencias del Parkinson puede traer aparejado efectos adversos que habría que evaluar, no sé cuáles son, pero se evalúa, digamos. Estos efectos adversos aparecen, como los que mencioné recién, que son las disquinesias, aparecen después de unos cuantos años de tratamiento con la enfermedad, 4 o 5 años o más. Con lo cual, esto dice de que este tipo de medicación nosotros la usamos en etapas en las que el paciente ya no anda del todo bien y usamos medicamentos que no son digamos, de este tipo, sino medicamentos que actúan sobre el receptor de la dopamina que se llaman agonistas dopaminérgicos. Estos medicamentos que se llaman agonistas dopaminérgicos tienen una acción no tan potente como la levodopa, pero tienen la posibilidad de mejorarlo clínicamente al paciente, tienen a su vez efectos colaterales también, pero no traen aparejado este tipo de inconvenientes como son las disquinesias que tienen los pacientes que consumen levodopa después de 4 o 5 años. Aclaremos qué es la disquinesia, porque La disquinesia es un movimiento parecido a un baile en la que el paciente no tiene temblor, no tiene rigidez, digamos,
tiene menos temblor, menos rigidez, pero empieza a tener movimientos involuntarios, claro, digamos, que también a su vez descoordinados. dificultan la Seguro. concreción de determinadas acciones, ¿no? Seguro. Porque Y este es el desafío del tratamiento de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Vos nombraste la posibilidad de la cirugía. La cirugía está fundamentalmente para este grupo de pacientes que anduvieron muy bien durante un tiempo con la medicación habitual, que empezaron a tener complicaciones como esta. Una se llama deterioro de fin de dosis, en que el paciente no llega a la siguiente toma porque empiezan a aparecer signos parkinsonianos antes, o la aparición de las disquinesias. Y estos síntomas hay que resolverlos con cirugía. La cirugía puede ser muy útil, está muy desarrollada, está basada en procedimientos estereotáxicos, que es identificar a través de medios matemáticos o físicos una determinada zona del cerebro e introducir un cablecito que permite hacer una estimulación sobre determinadas áreas del cerebro que permite que los pacientes mejoren. Ahora, esta cirugía no es para todos los pacientes. No, y esto lo aclaramos siempre porque obviamente habrá una enorme expectativa en aquellas personas que sufren de Parkinson o que tienen un familiar con Parkinson y dicen, bueno, no está del todo bien, no ha evolucionado o cada vez los síntomas se agravan y efectivamente la medicación no está respondiendo. Bueno, cosas que son por ahí habituales como lo está expresando el doctor. Y aunque veamos al paciente que sea un candidato ideal para la cirugía, hay una serie de situaciones socioambientales que también participan. Si el paciente vive solo, si el paciente vive en un medio rural, si el paciente tiene deterioro intelectual, no es el candidato ideal para hacer una cirugía. A ver, a propósito de esto me parece ahí, me da curiosidad un tema. Si esto tiene una sintomatología motriz, ¿puedo convivir más allá de las dificultades que me presenta para mi vida diaria, ¿no? De poder atarme, ponerme un zapato, vestirme, subirme a un colectivo, en fin. Pero tiene una degeneración neurológica, o sea que el movimiento o el temblor o la rigidez está acompañado a lo largo de los años con una dificultad cognitiva. Esto forma parte de la sintomatología también de los pacientes, pero no todos hacen deterioro intelectual y no todos lo hacen de manera rápida. Por ejemplo, hay un caso muy interesante que es el de Michael Fox, el famoso actor de Estados Unidos, que empezó su enfermedad a los 29 años. Ahí contesto la pregunta si puede ser gente joven. Muy, uno dice, muy 29 años, estaba en la plenitud de su vida. De su actividad, ¿no? Y es muy distinto cuando empieza tan joven a cuando empieza a los 60 o a los 70, de manera que las manifestaciones son distintas. La enfermedad de Parkinson es una causa de deterioro intelectual. Uno diría, todos van a hacer un deterioro intelectual, forma parte esto del fenotipo, de la manera de expresarse la enfermedad. De manera que hay que tener cuidado con este mensaje también, pues no todos los pacientes van a hacer un deterioro rápido y no todos los pacientes van a hacer un deterioro como lo hace el paciente que vive al lado de mi casa o el que viene al hospital la semana pasada. No, y aparte esto es importante aclararlo porque habla también de la forma de presentarse socialmente para una persona que sufre Parkinson y que, por ejemplo, está acostumbrado a tener una conexión social determinada y que de golpe empieza con estos síntomas, con los temblores, con la rigidez, con la dificultad para caminar, pero está absolutamente lúcido y muchas veces le cuesta expresar a través del habla aquello que sigue pensando claramente como hasta hace 10, 15 minutos. Este es un tema muy importante. Por eso, porque esto me parece que es lo más terrible de la enfermedad. Hay una pregunta que le hacemos a los pacientes es, ¿hasta dónde le molesta esto? Claro. Porque es muy distinto un paciente que, por ejemplo, es profesor de escuela secundaria y tiene temblor y tiene que corregir, a un paciente que por ahí no trabaja en un medio académico, en la que por ahí el temblor no le molesta tanto. O le molesta más la inestabilidad, o le molesta más la lentitud del movimiento. Depende de la edad, depende del contexto social donde el paciente viva. Es bastante heterogéneo todo esto y hay que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de indicar un tratamiento y a la hora de indicar y de evaluar cada uno de los puntos que están afectando al paciente. El contexto social debe ser muy, pero muy importante, el ámbito en el que esa persona se mueve y creo yo también que cómo nosotros nos paramos frente a la enfermedad, si no la tenemos, y cómo acompañamos a esa persona en este proceso, también debe ser un capítulo aparte, muy interesante, porque hay que bancarse y hay que sostener el que el otro le pase algo diferente a lo que le pasaba y no por eso esa persona es distinta, ¿no? Seguro. Y me parece que también acá hay un condicionamiento que
puede afectar anímicamente a esa persona que está sufriendo esto.